Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Les contamos a esta hora que los conductores de tractocamiones represados en la vía Bogotá-Villavicencio por el derrumbe en el sector conocido como Cuatro Carriles, en jurisdicción de Chipaque, atravesaron sus vehículos en la carretera principal para bloquear el paso de cualquier vehículo. Todo esto porque la comunidad también impidió que siguiera el paso de los vehículos de carga pesada uno a uno como solución alterna para descongestionar la vía. Felipe García. Hola, pues luego de hora y media en la que estaban permitiendo el paso por una vía alterna a la principal en la vía Bogotá-Villavicencio de tractocamiones, finalmente los conductores decidieron bloquear el paso completamente de la vía principal, teniendo en cuenta que la comunidad del sector protestó porque estaban tomando esta vía destapada que queda justo al lado para tratar de descongestionar el trancón. Ante la imposibilidad de continuar con este plan que estaba funcionando, finalmente los conductores decidieron atravesar los gigantescos vehículos en protesta para que les den una solución por parte del concesionario, teniendo en cuenta que dicen son muy pocas las máquinas que están trabajando a esta hora para remover el material que cayó sobre la vía tras el derrumbe en el sector de Cuatro Carriles del municipio de Chipaque en Cundinamarca. A esta hora no hay paso en ningún carril, está totalmente cerrada la vía Bogotá-Villavicencio en los dos sentidos. Por ahora no hay fecha estimada de apertura de la vía, o eso es lo que dice Coviandina, que es la encargada de todo este corredor. Hay varios puestos de control, sin embargo por ahora no son buenas las noticias para los conductores. Gracias, Felipe. Estaremos pendientes de los nuevos reportes del concesionario Coviandina y también el cierre total en la vía nacional que comunica a los municipios de San José del Guaviare con retorno y también con el municipio de Calamar. Comunidades bloquean la vía por el mal estado de la carretera y piden una intervención por parte del gobierno nacional y el gobierno departamental. Carlos Andrés Pérez. Cansados del mal estado de la vía que comunica a los municipios de San José del Guaviare con el retorno y Calamar, transportadores, campesinos, agricultores y ganaderos decidieron atravesar vehículos tipo turbo para impedir el paso de vehículos por esta vía nacional. Exigen la presencia de una autoridad y que se haga efectivo de inmediato tomar medidas al respecto, así lo expresó uno de los manifestantes. Y el paro pues se levanta en el momento en que no queremos llegar a un acuerdo, queremos ver la maquinaria entrando por el macano, arreglarnos, habilitarnos la vía, no estamos pidiendo que nos pavimenten, no estamos pidiendo sino que habiliten la vía, tapen los huecos, porque está totalmente imposible pasar. Esta situación tiene en apuros a personas que intentan llegar a sus trabajos y menores que no han logrado llegar a sus colegios. Sin embargo, pese al cierre, están permitiendo el paso de ambulancias y personas que vayan a citas médicas urgentes. Hoy se cumplen 7 días de cierre en la vía entre Cúcuta y la costa Caribe. Manifestantes siguen apostados en la ruta de acceso por demoras en los apoyos a una zona afectada hace 3 años por un fenómeno natural. Richard Quiñones. Hoy se cumplen estos 7 días de bloqueo en el sector del Tarrita, en la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, corredor importante que lleva desde norte de Santander hacia la costa Caribe. La comunidad mantiene cierre total en protesta por lo que califican como un abandono del gobierno tras una avalancha que destruyó este sitio hace casi 3 años. Los campesinos reclaman el pago de arriendos atrasados, compra de terrenos para un reasentamiento, ayudas humanitarias, reconstrucción de escuelas y un nuevo trazado vial que supere la falla geológica. Aunque se habilitó un corredor humanitario para ambulancias, el cierre ya genera pérdidas millonarias, afecta al transporte de carga y amenaza con el desabastecimiento en esta región. Los manifestantes advierten que no levantarán este bloqueo hasta no tener un acuerdo firme con el gobierno nacional. 12 del día, 3 minutos y cambiamos de tema porque la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, envió en las últimas horas una carta al ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, pidiéndole no nombrar a Juliana Guerrero en el viceministerio de las Juventudes, eso tras conocerse, recordemos, las inconsistencias que habría en el incumplimiento de los requisitos. Caterina Ávila, buenas tardes. Eslobodan, buenas tardes. Pues según la representante Jennifer Pedraza, los diplomas y actas con los que Juliana Guerrero busca acreditar su formación académica no coinciden con los registros oficiales del ICFES, razón por la cual pidió al ministro Juan Carlos Florián abstenerse de nombrarla en el cargo como viceministra de Juventudes. En paralelo, Pedraza radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que acusa a Guerrero y a las directivas de la Fundación de Educación Superior San José de haber incurrido en delitos como falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal. La denuncia señala que Juliana Guerrero habría presentado títulos falsos que la acreditaban como contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin cumplir con los requisitos legales, entre ellos la presentación de las pruebas Saber Pro. Para la congresista, proceder con el nombramiento pese a estas inconsistencias comprometería la credibilidad del Estado y enviaría un mensaje negativo a las juventudes.
Tras el nuevo accidente en el restaurante Andrés DC de la calle 82, el distrito anunció que enviarán brigadas de inspección de la Secretaría de Salud y Gobierno para que se garantice la seguridad de los usuarios que frecuentan este restaurante. Nicolás Rodríguez. Jennifer, pues lo que dice además el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, es que como no es la primera vez que esto sucede, ya es necesario que por lo menos la Alcaldía Local de Chapinero y la Secretaría de Gobierno junto con la Secretaría de Salud hagan una revisión de lo que está sucediendo en este momento. Eso lo confirmó además en medio de una rueda de prensa, donde asegura que es necesario que esto se verifique para garantizar la seguridad no solamente de los comensales, sino también de las personas que trabajan en este restaurante. La administración distrital vamos a enviar equipos de inspección, vigilancia y control. Hay que recordar, por supuesto, que lo que pasa dentro del establecimiento es competencia exclusiva del establecimiento. Sin embargo, haremos con los equipos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Gobierno una revisión también desde los equipos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud para garantizar las condiciones de un restaurante que, por supuesto, tiene una altísima afluencia de público y de ciudadanos. Cabe recordar que no es el primer accidente que se presenta, y por esto también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que se han dado instrucciones desde el ministerio para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control de manera inmediata para justamente salvaguardar la vida digna de los trabajadores y asimismo de las personas que asisten diariamente al restaurante. Y vamos ahora a la Corte Suprema de Justicia, porque este alto tribunal se mantiene en que va a continuar con el juicio contra el ex embajador Camilo Romero, pues asegura que su solicitud de aplazamiento corresponde a maniobras dilatorias, según la Corte, para la prescripción del proceso. ¿En qué caso? ¿De qué caso estamos hablando? Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Este lunes se adelanta una nueva audiencia contra el hoy precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Esto por unas presuntas irregularidades en la compra y venta de licores de ese departamento. En ese sentido, Romero le pidió al magistrado suspender la audiencia hasta tanto su abogado Miguel Ángel del Río pueda estar en la cabeza de su defensa, petición que fue negada y generó tensiones. No la acepto es porque el momento en el que vamos del proceso requiere que mi defensa la asuma un abogado de absoluta confianza, como es el doctor Miguel Ángel del Río. No es que en este momento no tenga abogado, es que mi abogado es el doctor Miguel Ángel del Río, que ha tenido este inconveniente que nos enteramos esta mañana. Incluso Camilo Romero durante la audiencia aseguró que interpondrá recursos internacionales, pues señala que se le vulneraron sus derechos al no tener a su abogado de confianza, y la audiencia por hoy se suspende, pero se espera que mañana sobre las 8 de la mañana retomen con la diligencia. Y sigue enredada la construcción de la vía al corregimiento El Aro de Ituango. La gobernación de Antioquia tuvo que iniciar proceso sancionatorio por incumplimientos al contratista de diseños en el tramo que corresponde al Invías, mientras que las obras a cargo de EPM están apenas en un 6%. Héctor David Santamaría. Blue Radio conoció que aunque cada vez está más cerca la reconstrucción de los 8 kilómetros de vía que comunica la central Hidroituango con el corregimiento El Aro, pues dentro del proceso constructivo han existido dificultades. Así lo admitió el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, que contó que el contratista de la gobernación a cargo de los estudios y diseños del segundo tramo de 5.2 kilómetros fue necesario abrirle un proceso sancionatorio. Hablamos nuevamente con el contratista y le dijimos, mire, no están a cabalidad los estudios y diseños de acuerdo a la normatividad del Invías, corríjalos. Y empezaron a dilatar. Donde la obra tampoco ha avanzado al ritmo esperados en el tramo inicial de 2.9 kilómetros a cargo de EPM, pues además de incumplimientos del primer contratista, la misma compañía reportó un avance de apenas el 6%. Y a esta hora siguen incomunicados los habitantes del municipio de Galán, esto en el departamento de Santander, por las lluvias y las avalanchas de las últimas horas que han afectado las vías de acceso. Recordemos que este fin de semana, lamentablemente, 5 personas murieron en esta región del país. Javier Rodríguez. La alcaldesa de Galán, Sonia Medina, señaló que el municipio sigue incomunicado por la creciente súbita que se presentó en 5 quebradas tras un intenso aguacero que duró más de 24 horas en esa zona de Santander. Manifestó que ella le solicitó al gobierno nacional un puente militar para habilitar la carretera al Socorro. Dijo que personas enfermas y campesinos no han podido salir. Desde el pasado 24 de mayo del año pasado ocurrió este incidente y no ha habido apoyo del gobierno departamental ni nacional respecto a ese paso, porque anteriormente crecían las quebradas por el sector de la red terciaria, donde hoy está habilitado el único paso que tenemos, pero hoy no tenemos otra vía de acceso, entonces la gente se tiene que exponer a meterse a las quebradas porque ese es el único paso que tenemos. Por las lluvias del fin de semana, 5 personas murieron tras ser arrastrado un vehículo por la corriente de la quebrada La Roca entre los municipios del Palmar y Galán. Hay un bloqueo institucional por cuenta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, que tiene 800 proyectos paralizados. Cuestiona así el precandidato presidencial Francisco Barbosa durante un foro sobre infraestructura. Miguel Cardosa.
El precandidato presidencial Francisco Barbosa advirtió las consecuencias de la fragmentación de la confianza inversionista en el país. Durante el foro con precandidatos presidenciales sobre infraestructura, el exfiscal rechazó el bloqueo institucional a varios proyectos de este sector. Hoy tenemos por cuenta del ANLA y por cuenta de las consultas previas 800 proyectos parados y un grupo de proyectos estratégicos bloqueados por el ANLA que se ha convertido en una especie de caja de resonancia ideológica para bloquear proyectos en el país. Según Barbosa, hay más de 100 billones de pesos en fiducias, lo que ha generado una parálisis en muchos contratos de varios sectores. También pidió acelerar la terminación de las obras 4G, las cuales deben estar finalizadas en el año 2030, además de tener en ejecución al menos el 50% de las 5G. El precandidato también pidió directamente acabar con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y que esos trámites los asuman las entidades territoriales. Y fue capturado en Neiva un hombre que ahorcó a su perro con un cable en vía pública. Habitantes de la zona intentaron agredir al hombre, pero la reacción de las autoridades evitó que fuera linchado. Silvia Lorena Artunduaga. Un caso de maltrato animal ha generado indignación en Neiva, donde las autoridades capturaron a un hombre de 34 años señalado de haber ahorcado con un cable eléctrico a su perro de raza criolla hasta causarle la muerte. Según el reporte oficial, la detención se produjo gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre el presunto crimen ocurrido en el barrio San Martín. Teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana de Neiva rechaza los hechos de maltrato animal registrados en el barrio San Martín, donde un hombre de 34 años de edad fue capturado tras causar la muerte de un perro en vía pública. Nuestra reacción inmediata permitió materializar la captura. Reiteramos que como institución estamos comprometidos con la protección de la vida en todas sus formas. Habitantes del sector intentaron agredir al presunto responsable, pero la rápida intervención de las autoridades evitó que el hombre fuera linchado. Y en hechos judiciales en el Quindío, 2 personas dedicadas al hurto como rompevidrios fueron enviadas a la cárcel. 2 mujeres por tráfico de drogas y una mina ilegal en el río La Vieja fue destruida. Nelson Murillo tiene más detalles. 2 rompevidrios fueron capturados y enviados a la cárcel en Armenia gracias a la oportuna denuncia de las víctimas y el apoyo de los taxistas. Los 2 presuntos asaltantes de 28 años de edad que venían desde Bogotá en un vehículo particular fueron grabados por una cámara de video de seguridad asaltando una camioneta y luego ubicados con las pertenencias de las víctimas. En Quimbaya, en el occidente quindiano, 77 millones de pesos en alucinógenos que eran escondidos por 2 mujeres en una casa fueron incautados. Las 2 mujeres fueron capturadas. Una de ellas ya tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes. Ahora continúan las investigaciones para determinar a quién pertenecía el alijo ilegal. Además, en zona rural de Montenegro, Quindío, una draga utilizada para extraer minerales del río La Vieja de manera ilegal fue destruida por las autoridades. En el hecho, una persona también fue capturada. La noticia internacional. En el mundo, el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Álvarez llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra 2 miembros del gobierno español. Previamente, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó de antisemita y corrupto al gobierno de España. Su reacción llegó después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara 9 medidas contra el genocidio que incluyen un decreto ley que prohibirá la compraventa de armas a Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu además prohibió la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia Cira Rego. Los terroristas de Hamas, por su parte, celebraron el embargo español. También pidieron a otros países que adopten medidas similares. En el terreno, 6 personas fueron asesinadas en un tiroteo en Jerusalén. Los atacantes eran 2 palestinos que fueron abatidos por civiles en una parada de autobús. La noticia deportiva. Hola, buenas tardes. La Selección Colombia realizó su último entrenamiento esta mañana en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, previo al partido de mañana ante la Selección de Venezuela en la ciudad de Maturín, partido que se va a jugar a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana. Antes de la práctica, el técnico Néstor Lorenzo ofreció rueda de prensa y allí confirmó que seguramente va a haber uno que otro cambio para afrontar el partido ante los venezolanos. En los partidos, cuando uno convoca jugadores, muchas veces imagina su rol en el campo y su relación con los compañeros, ¿no? En las sociedades que se arman dentro del campo. Y a veces es bueno probarlo, pero lo vamos a tomar, creo que con toda la seriedad. Posiblemente haya algún cambio.
Recordemos que la selección de Venezuela no ha perdido en todas las eliminatorias en casa, lleva 4 victorias y 4 empates y ahora está obligada a ganar para asegurar de una vez por todas su cupo al repechaje. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales lo que ocurrió anoche en los MTV Video Music Awards, una gala que estuvo llena de homenajes y potentes presentaciones. Lady Gaga, quien partía como la más nominada con 12 menciones, se llevó el reconocimiento a Artista del Año, convirtiéndose en la primera gran ganadora de la noche. Otro de los momentos destacados fue la presentación de Sabrina Carpenter, que interpretó en vivo Tears, parte de su más reciente álbum Men's Best Friend. Y tras 5 años de ausencia, Ariana Grande regresó a los VMAs, brilló en la alfombra roja y se llevó 2 de los premios más importantes, Video del Año y Mejor Video Pop. Lea esta y más tendencias en bluradio.com. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos.